Días, hermosa congregación del Faro. Esta mañana tengo preparado un mensaje para todos ustedes. Este mensaje he preparado en la semana, he orado bastante y espero que sea de gran ayuda en este tiempo de angustias, de temor que vivimos, hermanos. Vamos a irnos a San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 35 al 41. Amén, hermanos. Muy bien. Hermanos, vamos a irnos, vamos a leer San Marcos capítulo 4, versículo 35. La palabra del Señor nos dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y le decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Gracias, amado Señor, por nuestro tiempo de poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por las grandes bendiciones que recibimos en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la protección que tú nos das en el día a día. Gracias, amado Señor, por tu gran amor derramado a este mundo. Bendice el mensaje de esta mañana, Padre, que sea de utilidad para cada uno de nosotros. Abre nuestros corazones y rodéanos de entendimiento. Bendice el mensaje, Padre, de esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar esta mañana el mensaje haciendo un poco de historia. El lago de Galilea se encuentra al norte de Jerusalén. Está rodeado por montañas y lomas. Es un valle, hermanos. Hermanos, cuando el viento frío desciende de las montañas y se encuentra con el aire caliente, hermanos, del valle, se origina un túnel de viento, el cual produce vientos muy fuertes y olas muy grandes en el mar. Es una de las maravillas que actualmente en el mundo existen, hermanos. Amén. Bien, vamos a ir a ver, hermanos, en la historia bíblica de hoy empieza aquel día cuando le llegó la noche. Jesús dijo: pasemos al otro lado del lago. Quiero invitarles, hermanos, a ir juntamente a vivir estos tiempos de temor, de aflicción, juntamente con los discípulos de Jesús. Jesús había enseñado el día, hermanos, él estaba tal vez cansado, necesitaba un descanso y quería alejarse de la gente. Entonces vemos que Jesús ordena pasar al otro lado del lago. Cuando ellos están en medio del lago, se origina una fuerte tempestad. Vientos muy fuertes
La barca pequeña despachaba de un lado al otro lado, hermanos. Olas muy grandes. Vemos, hermanos, que los discípulos de Jesús les entró el miedo. Y cuando el miedo nos entra, nos domina, hermanos, es difícil que podamos hacer decisiones correctas. Entonces ellos decidieron hacer levantar a Jesucristo, que estaba descansando en la parte de atrás de la barca. Ellos fueron y le dijeron: Señor, perecemos, estamos justo a tiempo para hundirnos. Y el Señor se levantó y dice, Él replicó, reprendió al mar: calla, enmudece. Y cesaron al tiempo los vientos y hubo una gran bonanza, una gran tranquilidad. Esto, hermanos, esta historia bíblica debe llevarnos a reflexionar muchísimo, hermanos. Y Él les hace una gran pregunta a los discípulos. ¿Estáis amedrentados? Hombres de poca fe. Ellos habían venido de una enseñanza, hermanos. Habían escuchado las parábolas, habían visto los milagros. Ellos no escucharon las enseñanzas. Ellos, hermanos, no vieron los milagros, señales. No vieron los prodigios, las maravillas que hacía nuestro Señor. Hermanos, cuando hay enseñanzas, debemos de escuchar. Y no solamente escucharlas, sino también ponerlas en práctica. Hombres de poca fe. La Biblia nos dice, hermanos, que la fe viene por el oír y obedecer la palabra de Dios, hermanos. No solamente es oír, sino que también obedecer para poderla poner en práctica. Y aquello habían olvidado los discípulos del Señor. Habían entrado en pánico, en miedo, estando, hermanos, tan cerca a nuestro Salvador. En esta historia bíblica puedo ver dos tipos de temores, hermanos. Uno, el miedo causado por la duda. Podemos ver en el versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No sabían ellos qué les iba a suceder. De un momento a otro se presentó la tempestad en sus vidas. Y cuánto esto nos hace recuerdo ahora, hermanos, en nuestros tiempos. De un momento entró la aflicción, de un momento entró la tempestad en nuestras vidas, las aflicciones, los temores. Ellos estaban sometidos por el miedo. Hermanos, vamos a ir a Salmos 46, hermanos, Salmos 46. Salmos 46. Y vamos a leer este hermoso salmo que nos dice la palabra del Señor. Salmos 46. Salmos 46, la palabra del Señor nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Dios, hermanos, nos asegura en todo momento su presencia en nuestras tormentas. Dios es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, nuestro vigor. Dios es nuestro amparo, hermanos, nuestro cobijo, donde podemos acudir y estar protegidos. Dios, hermanos, nos asegura su presencia cuando hay tribulaciones, hay problemas, hay confusiones, hay circunstancias en nuestras vidas. Él quiere que tú acudas a Él, porque Él nos dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, hermanos. Hay aflicción, son tiempos difíciles, hay miedo, hay temor, pero tenemos la seguridad de su amparo y de su fortaleza en nuestras vidas. Número 2. El temor en forma de reverencia, demostrado a los discípulos cuando el viento y el mar obedecen a Jesús. Hermanos, el temor en forma de reverencia. Hermanos, el temor en forma de referencia. Podemos ver esto, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Pero, hermanos, aquí estamos viendo los discípulos que quedaron admirados cuando el viento y el mar obedecen a nuestro Señor omnipotente, hermanos, el Todopoderoso. Él tiene el poder. Y hermanos, vamos a ir a Hebreos. Vamos a mostrarles un versículo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén, hermanos. Esta es la palabra del Señor. El temor en forma de reverencia. Un reino, dice, inconmovible, un reino firme, hermanos, y tengamos gratitud. Gratitud, hermanos, es cuando nosotros vamos a reconocer que Él nos protege, que Él nos ha dado la salvación eterna en nuestras vidas. Gratitud es reconocer que en todo momento el omnipotente Señor Todopoderoso nos está cuidando. Él es el poder, hermanos. Él es la sanidad de nuestras vidas. Él es la provisión. Él es la dirección que tenemos que buscar para seguir caminando en este mundo lleno de maldad, de iniquidad, hechos por el mismo hombre. Hermanos, Él es el único que tiene la solución. La gente en estos días, hermanos, está buscando si los científicos ya han encontrado, hermanos, la vacuna para el COVID-19. Cuando tenemos, hermanos, la protección tan cerca de nosotros. Él es el que va a dar solución a nuestros problemas, a nuestras confusiones. Él nos va a dar claridad, hermanos. Él nos va a mostrar el camino correcto a nuestras circunstancias de la vida. Hay una gran preocupación de parte de mi persona, hermanos. No nos estamos congregando. Y yo voy a poner un ejemplo, hermanos. Hemos visto en la iglesia. Mi hija Judith ha pasado por este tiempo
le pusieron una masilla en la mano. Y cuando la masilla es retirada, esa mano se ha acostumbrado a estar quieta, a no tener movimiento. Hermanos, si no nos estamos congregando en estos días, tal vez nos acostumbremos a no ya congregarnos a la casa del Señor. Hay tormentas en nuestras vidas y tenemos que superarlas. La palabra de Dios nos anima. La palabra de Dios nos va a hacer fieles, hermanos. La palabra de Dios nos va a hacer esperar con ansiedad el día que podamos congregarnos libremente y podamos alabarle y darles reverencia a nuestro Señor. A veces, hermanos, yo me pongo a pensar que alabar al Señor es tan fácil. Levantar la cabeza y alabarlo, cantando sus preciosos himnos. Pero darles reverencia es difícil, hermanos. Porque darles reverencia, hermanos, es caer de rodillas y decirle, soy un pecador, perdona mis iniquidades. Eso es difícil a veces, hermanos. El Señor, hermanos, quiere un temor en forma de reverencia, un respeto a su todo poder, hermanos. Hoy, esta mañana, hermanos, este mensaje es para animar en nuestras vidas. ¿Qué estamos atemorizados? ¿Por qué estáis amedrentados? Nos dice esta mañana nuestro Señor, nos pregunta. Este es el mensaje, hermanos, que quiere expresar la palabra del Señor. Todos vivimos rodeados de problemas, confusiones, circunstancias en nuestras vidas, hermanos. Tormentas inesperadas en nuestras vidas nos hacen sentir como los discípulos de Jesús. Hemos visto, hermanos, dos temores. El miedo causa las dudas en nuestras vidas. El temor en forma de reverencia. Un temor a Dios. Y cuando todos vemos esta tempestad, hermanos, que los discípulos tuvieron que pasar, y viene la gran pregunta. ¿Le importa a Jesús? ¿Le importamos a Jesús, hermanos? Permíteme decirte esta mañana que Jesús es el único que tiene el poder para sacarnos de nuestros problemas, de nuestras confusiones y de nuestras circunstancias en la vida, hermanos. Y Él quiere, hemos visto en la palabra del Señor, Él no quiere negarnos en ningún momento su presencia en nuestras vidas. Él nos da paz. Calla, enmudece. Y levantándose Jesús dijo, calla, enmudece. Por supuesto, hermanos, que le importamos a Jesús. Las Escrituras dicen, se levantó y dijo, calla, enmudece. Y en el mismo momento cesó el viento y hubo una gran bonanza, una gran tranquilidad.
¿Le importamos a Jesús? Por supuesto, hermanos. Él quiere darnos tranquilidad en nuestras vidas. Él quiere, hermanos, que todas las enseñanzas que recibimos en la iglesia, que recibimos, hermanos, en su libro santo, quiere que Él lo pongas en práctica. Escuches. Y la fe, hermanos, la fe es algo fundamental en la vida cristiana. La palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír. Y yo estoy plenamente seguro, hermanos, que no solamente es oír, sino que también es obedecer la palabra de Dios. Hermanos, aquí estamos viendo, hermanos, hay una gran promesa en esta tempestad. Él, hermanos, no abandona al creyente en las tormentas de su vida. Él va a estar siempre con nosotros. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis atemorizados? Vamos a volver, hermanos, a San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 35. San Marcos capítulo 4, versículo 35. Y la palabra del Señor nos dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado del lago. Cuando yo estuve leyendo esta parte, este versículo, hermanos, yo encontré las respuestas de esta tormenta. Hermanos, una tempestad no puede impedir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una tempestad no puede impedir, hermanos, la voluntad de Dios. Y es tan fácil cuando olvidamos en nuestras vidas esto, hermanos. Jesús dijo: pasemos al otro lado del lago. Y hermanos, cuando Dios nos ordena, esto se tiene que cumplir. Una tempestad no puede impedir la voluntad de Dios. Estamos pasando nuevamente, hermanos, por un tiempo difícil en nuestras vidas. Y esto no puede impedir, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Volver, hermanos, con más ganas a los ministerios. Todos ustedes en su gran mayoría son fieles de nuestra iglesia. Tempestades, dificultades, tribulaciones van a pasar, hermanos. Van a pasar. Él tiene el poder de terminar en nuestras vidas las tempestades. Yo quiero, hermanos, en esta mañana pedirles, clamar al Señor. Y levantándose, Jesús dijo: calla, enmudece. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Él nos protege, hermanos, en las tempestades de nuestras vidas. Él quiere que juntamente pasemos estos tiempos difíciles. Van a pasar, hermanos. Van a pasar. Hermanos, quiero pedirles en esta mañana que inclinemos el rostro, cerremos los ojos y oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por decirnos esta mañana
que en nuestras tempestades, en nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones, estás tú con nosotros. Gracias por mostrarnos tu palabra, tus escrituras, Padre. Son las que nos dan amparo y nos dan fuerzas para seguir caminando en este mundo lleno de maldad, lleno de iniquidad. Queremos, Padre, como siempre, mostrar tu eterna salvación. Permítenos siempre ser esa herramienta en tus manos y acabe pronto esta cuarentena, Padre. Queremos clamarte misericordia. Esta mañana quiero pedirte, Señor, que cada familia, cada hermano que está en su casa, tome decisiones para ti, decisiones para tu ministerio, decisiones para tu casa, Señor. Qué grande es tu misericordia. Tu nombre es admirable. Tu nombre es príncipe de paz. Tu nombre es consejero, el gran consejero que tenemos en nuestros tiempos difíciles. Gracias te doy, Padre, en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.